En esta lección, analizaremos 3 ejemplos de la vida real, y determinaremos el signo de la primera derivada y el signo de la segunda derivada. Sin embargo, antes de hacerlo, echa un vistazo a las notas a continuación. Si f de x aumenta, entonces la primera derivada es positiva. Si f de x está disminuyendo, entonces la primera derivada es negativa. Si la primera derivada aumenta, entonces la segunda derivada es positiva. Y si la primera derivada disminuye, entonces la segunda derivada es negativa. Y si estamos viendo una gráfica, si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Echemos un vistazo a nuestra primera situación. La población crece más lentamente. Aquí f es la población, así que aquí, debido a que la población está creciendo, la población está aumentando y, por lo tanto, f' de x es mayor que 0 o positivo. Sin embargo, porque está creciendo más lentamente a lo largo del tiempo, la tasa de aumento está disminuyendo, lo que indica la segunda derivada inferior a 0 o negativo. Y por lo tanto, la correcta la selección es la primera opción. Otro enfoque sería hacer graficar la situación y analizar la gráfica. De nuevo, si la población está creciendo con el tiempo, pero creciendo más lentamente, la función de la población podría se ve más o menos así. De nuevo, observe cómo la población está creciendo, pero con el tiempo crece más lentamente. Observe cómo la función aumenta, por eso la primera derivada es mayor que 0, pero el gráfico es cóncavo hacia abajo porque está creciendo más lentamente con el tiempo, por lo que la segunda derivada es inferior a 0 o negativa. Para el segundo ejemplo, tenemos un avión que aterriza sin problemas. Aquí f es la altitud del avión justo antes de que aterrice. Sabemos que cuando un avión aterrice, la altitud va a ser decreciente y por tanto f de x va a ser inferior a 0 o negativo. Sin embargo, con el fin de tener un aterrizaje suave, la altitud tendría que estar disminuyendo a un ritmo creciente. Y por lo tanto, la segunda derivada va a ser positivo o superior a 0. Puede que suene un poco extraño. Si la tasa de disminución aumenta, esto no significa que el avión va a caer cada vez más rápido. En realidad va a ser bajando cada vez más despacio. Por ejemplo, 30 segundos desde el aterrizaje. El cambio de altitud podría ser de menos 100 pies por segundo. 20 segundos antes del aterrizaje, el cambio de altitud podría ser de menos 50 pies por segundo. 10 segundos antes del aterrizaje, el cambio de altitud podría ser menos 20 pies por segundo. 5 segundos antes de aterrizar, el cambio de altitud podría ser negativo a 5 pies por segundo. Y luego un segundo antes aterrizando, el cambio de altitud podría ser negativo 1 pie por segundo. Así que observa cómo la altitud está disminuyendo, por eso la derivada es negativa. Pero si nos fijamos en estos valores, 100, menos 50, menos 20, negativos 5, menos 1. Estas tasas de cambio están aumentando, razón por la cual la derivada está aumentando y la segunda derivada es positiva. Así que la respuesta correcta es f' de x menor que 0, f' de x mayor que 0. Si quisiéramos bosquejar el gráfico de la altitud para un aterrizaje suave, podría se ver más o menos así. Observaremos cómo la altitud está disminuyendo porque el gráfico va de izquierda a derecha, por lo que la primera derivada es inferior a 0. Pero debido a que la tasa de disminución tendría que aumentar para un aterrizaje suave, observe cómo tenemos un gráfico cóncava hacia arriba, por lo que la segunda derivada es mayor que 0 o positiva. Veamos un ejemplo más. ¿Los precios de las acciones están en su pico donde f es el precio de las acciones? Bueno, si el precio de las acciones está en un pico, sabemos que este sería un máximo relativo o de dónde cambiaría el gráfico de la función de precio. Aumentando a disminuyendo. De nuevo, si el precio de las acciones está en su punto máximo, estarías en este punto aquí, donde se nota cómo el primer derivada sería igual a 0 porque la pendiente de la recta tangente sería 0 en ese punto. Así que la primera derivada es igual a 0. Y también con el fin de tener un máximo relativo, la gráfica tendría que ser cóncava hacia abajo donde la segunda derivada es inferior a 0 o negativo. Y por lo tanto, seleccionamos f' de x es igual a 0 y f' de x es menor que 0, que es la última opción. Espero que esto te haya resultado útil.